Mi esposa me escribió, te extraño, pero la conferencia de trabajo se ha extendido 2 días más. Esa misma noche, la vi en un Livestream desde un bar, sentada junto a un hombre al que llamó solo un colega. La notificación sonó a las 11:47 de la noche, cortando el silencio de mi oficina en casa como una cuchilla a través del papel. Miré mi teléfono, esperando otra emergencia de un cliente o un mensaje de spam. En su lugar, encontré un mensaje de mi esposa Beta que hizo que mi café supiera a ceniza. La conferencia se extendió un día más. Te extraño a ti y a Lie, mucho. Estos retiros corporativos son agotadores, pero necesarios para el ascenso. Te amo, cariño. Me quedé mirando la pantalla, mis dedos tamborileando contra el escritorio de caoba. Beta Tallinn conservaba su apellido de soltera por motivos profesionales, según afirmaba, trabajaba como jefa de RRHH. En Nexus Technologies, una de esas elegantes empresas de tecnología que brotan por nuestra ciudad de tamaño mediano como malas hierbas digitales. El tipo de lugar donde todos llevaban vaqueros de diseño y llamaban a las reuniones sumideros. Algo se sentía mal, no solo mal, podrido. Soy Saurin Baldón, y me gano la vida como consultor de seguridad informática. 38 años, con la complexión del boxeador aficionado que solía ser, con manos que conocen bien tanto los teclados de ordenador como los sacos de boxeo. He pasado 15 años enseñando a las corporaciones cómo protegerse de mentirosos, tramposos y ladrones. Uno pensaría que esa experiencia me habría preparado para detectar el engaño en mi propia casa. Estarías equivocado. Pero esta noche, algo hizo clic. Quizás fue el tono excesivamente dulce de su mensaje, o el hecho de que había mencionado esta conferencia solo ayer por la mañana mientras salía corriendo por la puerta. O quizás fue la sensación persistente que había estado ignorando durante meses. Las noches tardías, las llamadas telefónicas secretas, la forma en que había empezado a vestirse como si estuviera audicionando para la portada de una revista en lugar de ir a trabajar. Abrí mi portátil y abrí la aplicación de rastreo que habíamos instalado en nuestros teléfonos hace años. Por seguridad, había dicho cuando nuestra hija Lee empezó a conducir, para que siempre sepamos que todos están bien. El pequeño punto azul que representaba a mi esposa no estaba en el Marriott del centro donde su empresa solía celebrar eventos. De hecho, no estaba en ningún hotel. Según el GPS, Beta estaba en Riverside Tavern, un bar de moda en el Distrito de las Artes conocido por sus cócteles artesanales y su iluminación tenue. Me recliné en mi silla, estudiando la pantalla. El punto había estado inmóvil allí durante más de 1 hora. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era una notificación de Instagram. Alguien había etiquetado nuestro vecindario en una historia. Casi la ignoré, pero la curiosidad ganó. La historia mostraba el interior de Riverside Tavern. Todo ladrillo visto y bombillas Edison con el pie de foto vibras de viernes por la noche con el equipo de trabajo. Y allí estaba ella, mi esposa Beta, radiante con un vestido negro que nunca había visto antes, riéndose de algo que el hombre a su lado le había susurrado al oído. El hombre era Caton Marin, jefe de desarrollo de productos en Nexus. Lo había conocido exactamente una vez en la fiesta de Navidad de la empresa del año pasado, donde había pasado 20 minutos explicando por qué el matrimonio tradicional era una construcción social anticuada, mientras su propio anillo de bodas reflejaba la luz. En la foto, su mano descansaba en la parte baja de la espalda de mi esposa con la intimidad casual de una larga práctica. Hice una captura de pantalla de la imagen antes de que la historia pudiera desaparecer, luego me senté en mi oscura oficina, mirando la evidencia de la traición de mi esposa. Afuera, la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas de nuestro loft reconvertido, la casa de ensueño de Beta en el distrito de almacenes en rápida gentrificación. Se había enamorado de las vigas vistas y los accesorios industriales. Yo me había enamorado de su entusiasmo por ello. Ahora el lugar se sentía como un museo de mi propia estupidez. Podría haber irrumpido en Riverside Tavern, podría haber montado una escena, enfrentarlos a ambos, dejar que mis puños hablaran como lo habría hecho hace 20 años, pero ya no tengo 20 años, y he aprendido que las victorias más devastadoras provienen de la paciencia y la planificación. En cambio, abrí una nueva ventana del navegador y comencé a investigar. A las 3 a.m., sabía más sobre Caton Marin de lo que probablemente sabía su propia madre. Su divorcio hace 3 años, complicado, caro, con acusaciones de infidelidad por ambas partes, su tendencia a alquilar coches de lujo que no podía permitirse del todo,
su hábito de publicar selfies de entrenamiento que gritaban crisis de la mediana edad. Lo más importante, había encontrado sus cuentas de redes sociales, sus patrones de correo electrónico y suficiente información personal para hacer su vida muy, muy complicada. También redacté un mensaje para el mejor abogado de divorcios de la ciudad, programando una consulta para el lunes por la mañana. Pero eso no era suficiente. Ni de lejos. Verás, cuando pasas tu carrera protegiendo a las empresas de personas que quieren robar sus secretos, aprendes algunas cosas sobre la naturaleza humana. La lección más importante: todo el mundo piensa que es más listo de lo que realmente es. Todo el mundo cree que puede mentir sin consecuencias. Y todos, absolutamente todos, dejan un rastro digital. Me troné los nudillos y me puse a trabajar. Al amanecer, tenía copias de los extractos de la tarjeta de crédito de Beta que mostraban cenas para dos en restaurantes caros en noches que ella afirmaba estar trabajando hasta tarde. Tenía capturas de pantalla de su historial de ubicaciones que mostraban visitas regulares al complejo de apartamentos de Catton. Tenía registros de sus llamadas telefónicas, sus patrones de mensajes de texto, incluso su actividad en Spotify. Aparentemente, el adulterio la había inspirado a crear una lista de reproducción llamada Nuevos Comienzos llena de canciones sobre liberación y autodescubrimiento. La evidencia era abrumadora, pero aún no estaba listo para jugar mi mano. En cambio, le envié a Beta un simple mensaje de buenos días. Espero que la conferencia sea productiva. Lie y yo estamos planeando un fin de semana tranquilo. ¿Te quiero? Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta y pulsa ese botón de emoción para impulsar este canal para que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Su respuesta llegó 20 minutos después. Yo también te quiero. Ojalá pudiera estar allí. Este orador principal es increíble, sin embargo. Cosas realmente inspiradoras sobre la sinergia corporativa. Casi me reí. Sinergia corporativa. Si así es como lo llamaban en estos días, el mundo de los negocios había cambiado más de lo que me había dado cuenta. Oí pasos en las escaleras. Lie preparándose para la escuela. A los 16, tenía la aguda inteligencia de su madre y mi terquedad, una combinación que la convertía tanto en mi mayor orgullo como en mi mayor desafío. Había heredado el pelo oscuro de Beta y mis ojos grises. Y últimamente, había estado tratando a sus dos padres con el desdén casual que solo los adolescentes podían dominar. Buenos días, pequeña, le llamé cuando apareció en la cocina, ya vestida y mirando su teléfono. ¿Dónde está mamá?, preguntó sin levantar la vista. Todavía en su conferencia. Debería volver mañana. Lie asintió distraídamente, cogió una barrita de granola del mostrador y se dirigió a la puerta. Me quedo en casa de Madison esta noche. Ya lo he hablado con mamá. Diviértete. Sé inteligente. Se detuvo en la puerta, finalmente mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Estás bien, papá? Pareces, no sé, diferente. Solo cosas del trabajo, cansado. Se encogió de hombros y se fue. Y me quedé solo con mis pensamientos y mis pruebas y mi creciente certeza de que mi matrimonio había terminado. La única pregunta ahora era cuánto daño podría infligir en la caída. Pasé el sábado reuniendo más información. Pasé en coche por el edificio de apartamentos de Catton, un monumento de vidrio y acero a sus pretensiones, y anoté las cámaras de seguridad, la situación del aparcamiento, las líneas de visión desde la calle. Investigué sus antecedentes, su carrera, sus debilidades. Lo más importante, comencé a comprender el alcance de lo que estaba enfrentando. Esto no era una aventura reciente o un lapso momentáneo de juicio. Basado en la evidencia, Beta y Catton habían estado involucrados durante al menos 8 meses, quizás más. Habían sido cuidadosos, pero no lo suficiente. Habían cubierto sus huellas, pero no de alguien que se ganaba la vida descubriendo verdades ocultas. El sábado por la noche, Beta llamó para saber cómo estaba. Sonaba relajada, feliz, incluso mientras describía su increíble día de talleres y networking. Preguntó por Lie, por mis planes para el fin de semana, por si había recordado regar sus plantas. Te echo de menos, dijo mientras nuestra conversación terminaba. No puedo esperar a estar en casa mañana. Yo también te echo de menos, respondí.
Y por un momento, fue casi cierto. Echaba de menos a la mujer que había pensado que era. Echaba de menos el matrimonio que había creído que teníamos. Echaba de menos la vida que aparentemente había sido una ilusión durante más tiempo del que me importaba calcular. Pero echar de menos algo y quererlo de vuelta son dos cosas completamente diferentes. El domingo por la mañana trajo un nuevo desarrollo. Estaba revisando mis archivos de pruebas cuando mi teléfono vibró con una notificación del grupo de redes sociales del vecindario. Alguien había publicado fotos de una carrera benéfica de 5 kilómetros en el centro, uno de esos eventos comunitarios a los que Beta solía arrastrarme, pero que esta vez me había saltado. En el fondo de una foto, apenas perceptible a menos que lo estuvieras buscando, había una pareja familiar compartiendo café en una cafetería de la acera. Beta y Caton, pareciendo a todas luces cualquier otra pareja de amantes de fin de semana disfrutando de una perezosa mañana de domingo. La marca de tiempo en la foto era las 9:23 de la mañana. Según el texto más reciente de Beta enviado a las 9:15, estaba haciendo las maletas para volver a casa después de una reunión de desayuno temprano con los organizadores de la conferencia. Hice una captura de pantalla de esa foto también, añadiéndola a mi creciente colección. Para cuando el coche de Beta entró en nuestro camino de entrada a las 2 de la tarde, había reunido un completo dossier de su engaño. Pero no la confronté. En cambio, le ayudé a subir sus maletas, le pregunté por su fin de semana y escuché su elaborada ficción sobre oradores principales y oportunidades de networking. Pareces distante, dijo mientras nos sentábamos en el sofá esa noche. Lie arriba, presumiblemente haciendo deberes, pero en realidad viendo Netflix. Solo procesando algunas cosas del trabajo. Gran reunión con un cliente mañana. Se acurrucó a mi lado, y percibí un tufillo de colonia desconocida aferrado a su pelo. No su aroma habitual, y definitivamente no el mío. Te quiero, murmuró, las palabras con un matiz de culpa que podría haber sido mi imaginación. Yo también te quiero, respondí automáticamente, la mentira sabiendo a cobre en mi boca. Esa noche, mientras Beta dormía a mi lado, me quedé mirando el techo y planeé mis próximos movimientos. Podría haberlo terminado rápidamente, solicitar el divorcio, dividir nuestros bienes, seguir con mi vida. Pero rápido no era lo que quería. Limpio no era lo que se merecían. No, lo que quería era algo mucho más satisfactorio. Quería que entendieran exactamente lo que habían desechado, exactamente lo que sus elecciones les costarían, y exactamente cómo se sentía que tu vida se desmoronara hilo por hilo. Quería justicia, y la iba a conseguir. El lunes por la mañana llegó con el tipo de llovizna gris que hacía que nuestra ciudad pareciera el plató de una película de cine negro. Le di un beso de despedida a Beta cuando se fue a trabajar, el mismo ritual que habíamos realizado 1000 veces antes, excepto que ahora se sentía como teatro. Que tengas un buen día, dijo, ajustándose la bufanda en el espejo del pasillo. Probablemente llegaré tarde esta noche. Estamos repasando los resultados de la conferencia con el equipo ejecutivo. Por supuesto que sí, respondí, y ella no captó el filo en mi voz en absoluto. Mi primera parada fue en el centro, en el bufete de abogados de Patricia Hendricks, la abogada que había investigado durante el fin de semana. Su reputación era formidable. Se especializaba en divorcios de alto patrimonio y tenía un historial de proteger los intereses de sus clientes con precisión quirúrgica. Señor Baldón, dijo, señalando una silla frente a su escritorio de caoba. Patricia tenía unos 50 años, cabello plateado y ojos agudos, y llevaba el tipo de traje a medida que cuesta más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Mencionó por teléfono que necesita discutir una situación matrimonial delicada. Coloqué una carpeta de Manila en su escritorio. Mi esposa está teniendo una aventura. Tengo documentación. Abrió la carpeta y pasó varios minutos revisando mis pruebas, las fotos, los datos de ubicación, los registros financieros, la cronología que había construido. Su expresión se mantuvo profesionalmente neutral, pero capté un ligero asentimiento de aprobación. Esto es muy completo, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo ha sospechado? Lo confirmé el viernes por la noche, pero mirando hacia atrás, creo que ha estado ocurriendo durante al menos 8 meses. ¿Y quieres solicitar el divorcio? Eventualmente, pero no de inmediato. Ella levantó una ceja. No estoy seguro de entender. Quiero entender el alcance completo de lo que estoy enfrentando primero.
Quiero saber cuán profundo es esto, si hay irregularidades financieras, si esto afecta la situación de mi hija. Quiero estar preparado para cada posible contingencia antes de hacer mi movimiento. Patricia se reclinó en su silla. Señor, aprecio la minuciosidad, pero debo advertirle, cuanto más espere, más complicadas pueden volverse las cosas. Si su esposa sospecha, ya sabe, podría tomar medidas para protegerse financiera o legalmente. No sospechará. Soy muy bueno guardando secretos. ¿Y qué quiere exactamente de mí en esta etapa? Consejo, orientación legal sobre protección de activos, ayuda para entender a qué tengo derecho y qué necesito documentar. Quiero estar listo para actuar cuando sea el momento adecuado. Pasamos una hora discutiendo la estrategia. Patricia explicó las leyes de divorcio de Nevada, me guió a través de la probable división de activos y me proporcionó una hoja de ruta para proteger mis intereses. También me dio la información de contacto de un investigador privado, aunque dudaba que necesitara ayuda profesional dado lo que ya había descubierto por mi cuenta. Una cosa más, dije mientras nuestra reunión concluía. ¿Hay algún problema legal con que documente las actividades de mi esposa, tome fotos, rastree su ubicación a través de nuestro plan familiar compartido, ese tipo de cosas? Mientras no esté infringiendo ninguna ley, sin allanamiento de morada, sin piratear cuentas a las que no tiene acceso legítimo, debería estar bien. Pero tenga cuidado. La línea entre la investigación y el acoso puede ser más delgada de lo que cree. Salí de la oficina de Patricia con una comprensión clara del panorama legal y un acuerdo de retención en mi maletín. Ahora era el momento de los aspectos más creativos de mi plan. Mi siguiente parada fue The Drap, un bar de mala muerte cerca del antiguo distrito industrial donde mi mejor amigo Mick Darnell reinaba la mayoría de las tardes. Mick, todos lo llamaban Mongoose, un apodo de nuestros días de boxeo, era el dueño del lugar y lo dirigía con el tipo de encanto de la vieja escuela que estaba desapareciendo rápidamente de nuestra ciudad en proceso de gentrificación. Lo encontré detrás de la barra puliendo vasos y viendo un partido de los Cubs en la antigua televisión montada en la esquina. Saurin, gritó cuando me vio. Un poco temprano para ti, ¿no? No voy a beber. Necesito hablar. Mick era uno de esos amigos a los que podías contarle cualquier cosa sin ser juzgado. Nos conocíamos desde el instituto, habíamos boxeado juntos en el gimnasio local, habíamos sido padrinos en las bodas del otro. También era una de las pocas personas a las que nunca le había gustado particularmente Beta, aunque había sido lo suficientemente diplomático como para guardar sus opiniones principalmente para sí mismo. ¿Qué te pasa?, preguntó, dejando su toalla. Le conté todo, el descubrimiento, las pruebas, la consulta legal. Mick escuchó sin interrupción, su expresión se oscurecía con cada detalle. Esa bruja infiel, murmuró cuando terminé. Siempre supe que pensaba que era demasiado buena para ti. Necesito tu ayuda con algo. Pide lo que sea. Quiero asegurarme de que todos sepan exactamente con quién están tratando, pero necesito ser inteligente al respecto. Estratégico. Mick sonrió, y recordé por qué su apodo era Mongoose. ¿Quieres jugar un poco con ellos antes de atacar? Algo así. Pasamos la siguiente hora planeando. Mick conocía a todos en nuestro círculo social, entendía las redes de chismes que mantenían conectada a nuestra comunidad y tenía una beta retorcida que complementaba perfectamente mi enfoque metódico. Lo que pasa con gente como Beta y este personaje de Catton, dijo, es que piensan que operan en un mundo sofisticado donde las reglas no se aplican a ellos. Olvidan que esta sigue siendo una ciudad pequeña donde todos conocen los asuntos de los demás. Exactamente. Entonces, hacemos que sus asuntos sean los asuntos de todos, pero lo hacemos bien. Limpio, sin huellas dactilares. Salí de The Drap con un renovado sentido de propósito y un plan que era a la vez elegante y devastador en su simplicidad. Pero primero, tenía que hacer algo de reconocimiento. Esa noche, mientras Beta estaba supuestamente en su reunión ejecutiva, conduje hasta el complejo de oficinas de Nexus Technologies. El edificio era un reluciente monumento a la ambición corporativa, todo vidrio y acero y un paisaje cuidadosamente cuidado. La mayoría de las ventanas estaban oscuras a las 7 de la tarde, pero pude ver luces en el cuarto piso donde se encontraban las oficinas ejecutivas. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 7:43, Beta y Catton salieron juntos del edificio. No se tocaron, no se tomaron de la mano,
pero su lenguaje corporal decía mucho. Caminaron hacia el aparcamiento con la sincronización cómoda de personas que habían hecho ese viaje muchas veces antes. Los seguí a distancia mientras conducían a Riverside Tavern, aparentemente su lugar habitual. A través de las grandes ventanas del restaurante, los vi instalarse en un rincón, vi a Caton estirar la mano sobre la mesa para tocar la de Beta, vi a mi esposa sonreír de una manera que no me había sonreído en meses. Parecían felices, contentos, como personas que habían encontrado exactamente lo que estaban buscando. Tomé fotos, por supuesto, las añadí a mi creciente colección, pero lo más importante, los estudié, aprendiendo sus patrones, entendiendo su ritmo. El conocimiento es poder, y yo estaba acumulando poder con cada observación. Cuando llegué a casa a las 9:30, Beta ya estaba allí, con un aspecto apropiadamente cansado de su largo día en la oficina. ¿Cómo fue la reunión?, pregunté. Agotadora. Cubrimos mucho terreno de la conferencia. Creo que va a haber algunos cambios importantes en cómo abordamos las relaciones con los clientes. Suena importante. Lo es. Esto podría realmente impactar mi trayectoria profesional. No tenía idea de cuán acertada estaba. Durante los siguientes días, caí en una rutina de vigilancia y documentación. Rastreé sus reuniones de almuerzo, sus citas después del trabajo, sus encuentros de fin de semana. Aprendí que eran criaturas de hábito. Los mismos restaurantes, el mismo bar de hotel, las mismas rutas para caminar por el distrito de las artes. También comencé a sentar las bases para la fase 2 de mi plan. Comenzó con cosas pequeñas. Creé cuentas anónimas en redes sociales y comencé a seguir a personas en sus círculos profesionales y sociales. Investigué a sus colegas, sus amigos, sus redes profesionales. Identifiqué a los principales influencers, los chismosos, las personas que podían difundir información rápida y eficazmente. También comencé a documentar todo de una manera más sistemática. Hojas de cálculo que rastreaban sus reuniones, galerías de fotos organizadas por fecha y lugar, registros financieros que mostraban la correlación entre los patrones de gasto de Beta y su calendario de citas. La imagen que surgió fue la de dos personas que habían estado llevando su aventura con una audacia creciente. Habían pasado de reuniones secretas y cuidadosas a apariciones públicas regulares, confiados en que eran invisibles a plena vista. Su confianza sería su perdición. La noche del jueves trajo una oportunidad inesperada. Beta anunció que volvería a trabajar hasta tarde. Una situación de crisis que requería atención inmediata. ¿Qué tipo de crisis?, pregunté. Violación de datos de un cliente. Necesitamos coordinarnos con el departamento legal y de ti para asegurarnos de que lo estamos manejando correctamente. Casi me reí. Una violación de datos que requería que la jefa de RRHH trabajara hasta tarde con el jefe de desarrollo de productos. O Nexus Technologies tenía los protocolos de gestión de crisis más extraños de la América corporativa, o mi esposa se estaba volviendo descuidada con sus coartadas. Le di 30 minutos, luego conduje hasta el edificio de apartamentos de Caton. Efectivamente, el coche de Beta estaba en el área de estacionamiento para visitantes, metido entre un BMW y un Mercedes, como si perteneciera allí. Pero en lugar de solo tomar fotos esta vez, decidí dejar una tarjeta de visita. Había traído un pequeño paquete conmigo, un sobre de Manila que contenía impresiones de algunas de las pruebas más condenatorias que había recopilado, fotos de ellos juntos, copias de recibos de tarjetas de crédito, una cronología de sus actividades. Nada que no pudiera explicarse individualmente, pero devastador cuando se veía como una colección. Deslicé el sobre debajo del limpiaparabrisas del coche de Beta, sujeto por la goma, pero claramente visible para cualquiera que se acercara al vehículo. Luego conduje a casa y esperé. Beta no regresó hasta después de la medianoche, y cuando lo hizo, estaba agitada de una manera que no había visto antes. Se movía por la casa en silencio, pero podía oírla en la cocina, caminando de un lado a otro, abriendo y cerrando armarios como si buscara algo que no estaba allí. «¿Todo bien?», llamé desde la sala de estar donde fingía leer. «Bien», respondió, pero su voz era tensa. «Solo cansada». «¿Cómo manejaste la crisis?». Una pausa. «Estamos progresando. Deberíamos tenerlo resuelto pronto». A la mañana siguiente, se había ido antes de que me despertara, dejando solo una nota diciendo que tenía una reunión temprano.
Cuando revisé el garaje, noté que había tirado el sobre de Manila, pero no antes de abrirlo. Los trozos rotos eran visibles en el cubo de la basura, y pude ver que había intentado volver a pegar algunas de las fotos. La fase 2 había comenzado. Durante el fin de semana, aumenté la presión psicológica. Comencé a dejar pistas sutiles de que sabía más de lo que dejaba ver. Comentarios sobre su horario de trabajo que eran lo suficientemente puntiagudos como para ser incómodos. Preguntas sobre sus colegas que demostraban más conocimiento del que un esposo desinteresado debería poseer. ¿Cómo está Caton?, pregunté casualmente durante el desayuno del domingo. No lo he visto desde la fiesta de Navidad. Beta casi se ahoga con su café. ¿Caton? ¿Por qué preguntas por Caton? Sin motivo, solo lo recordé de la fiesta. Parecía un tipo interesante, muy apasionado por su trabajo. Supongo. No interactuamos mucho en el día a día. Eso es sorprendente. Habría pensado que RRHH y desarrollo de productos colaborarían con frecuencia. Bueno, sí, a veces, pero son principalmente cosas de rutina. Asentí pensativamente y cambié de tema, pero pude ver las ruedas girando en su mente. Pasó el resto del día revisando su teléfono obsesivamente y haciendo llamadas en voz baja desde el patio trasero. El domingo por la noche, se me acercó con una franqueza inusual. «Saurin, ¿está todo bien entre nosotros? Has parecido diferente últimamente». ¿Diferente cómo? No sé, distante, como si estuvieras pensando en otra cosa todo el tiempo. Levanté la vista de mi portátil, encontrando sus ojos con lo que esperaba fuera una confusión convincente. He estado lidiando con algunas situaciones desafiantes con clientes. Nada que nos afecte. ¿Estás seguro? Porque si algo anda mal, quiero saberlo. La comunicación es importante en un matrimonio. La ironía era tan espesa que podría haberla untado en una tostada. Estoy completamente de acuerdo. La honestidad y la comunicación son la base de todo. Estudió mi cara por un largo momento, luego asintió y besó mi frente. ¿Te quiero? Espero que lo sepas. Yo también te quiero, respondí y la vi alejarse, probablemente para enviarle un mensaje a Caton sobre sus sospechas. Que se preocupen. Que se pregunten. Que cometan errores porque yo apenas estaba empezando. El lunes por la mañana trajo la primera grieta en su fachada. Estaba tomando un café en una cafetería cerca de Nexus Technologies, no acosando, solo convenientemente posicionado para observar, cuando vi a Beta y Caton teniendo lo que parecía ser una conversación intensa en el aparcamiento. Incluso desde la distancia, su lenguaje corporal gritaba tensión. Beta gesticulaba. Caton se pasaba las manos por el pelo, y ambos parecían no haber dormido bien. ¿Bien? Había pasado el fin de semana implementando la fase 3 de mi plan, la distribución estratégica de información. Nada obvio, nada que pudiera rastrearse hasta mí, pero suficiente para hacer que su mundo se sintiera más pequeño y menos seguro. Comenzó con las redes sociales. Usando mis cuentas anónimas, había comenzado a interactuar con publicaciones de sus colegas y amigos, dejando comentarios casuales que demostraban conocimiento de sus actividades. Una respuesta a la reseña de un restaurante de alguien. Me encanta ese lugar. Vi a algunos compañeros de trabajo allí la semana pasada teniendo lo que parecía una cena de negocios muy intensa. Un comentario en una publicación de un grupo de vecinos. Es curioso cómo tantas emergencias laborales parecen ocurrir en las noches de entre semana en estos días. Nada acusatorio, nada procesable, solo lo suficiente para plantar semillas de conciencia en las mentes de las personas que podrían comenzar a prestar más atención. También había comenzado una campaña más dirigida contra Caton específicamente. Un poco de investigación había revelado que estaba en la carrera para una promoción a vicepresidente de desarrollo de productos, un puesto que requeriría la aprobación de la Junta y una revisión exhaustiva de antecedentes. Había comenzado a dejar pistas anónimas para el departamento de cumplimiento de la empresa. Nada falso, solo preocupaciones documentadas sobre irregularidades en las cuentas de gastos y posibles conflictos de intereses. La belleza de la burocracia corporativa es que una vez que se activa una investigación, cobra vida propia. Incluso si no encontraran nada procesable, el escrutinio haría la vida de Caton incómoda y su promoción menos segura. Pero mi obra maestra fue más personal.
Descubrí que la exesposa de Caton, Jennifer, vivía en Portland y mantenía una presencia activa en las redes sociales. Había estado publicando comentarios cada vez más amargos sobre exes irresponsables y hombres que piensan que pueden escapar de sus responsabilidades. Un poco de investigación reveló que Caton estaba atrasado en sus pagos de pensión alimenticia. No lo suficiente como para desencadenar acciones legales, pero sí lo suficiente como para causar fricción. Así que le había enviado a Jennifer un paquete anónimo que contenía fotos de las cenas caras de Caton, su contrato de arrendamiento de coche de lujo, sus actividades de fin de semana con mi esposa, junto con una nota. Pensé que deberías saber cómo tu exmarido está gastando su dinero mientras afirma que no puede permitirse sus obligaciones contigo. No tenía idea de lo que Jennifer haría con esa información, pero estaba seguro de que no sería nada. El martes trajo los primeros resultados visibles. Beta llegó a casa del trabajo con aspecto demacrado, y estuvo inusualmente callada durante la cena. ¿Día duro?, pregunté. Solo algunos problemas de personal, nada importante. Pero esa noche, la oí al teléfono en el baño hablando en tonos bajos y urgentes. No pude entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Control de daños. El miércoles, la presión aumentó. Estaba revisando grabaciones de seguridad para un cliente cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Mick. Revisa el grupo de Facebook del vecindario. Alguien publicó algo interesante. Abrí la aplicación y encontré una publicación de la señora Penne, nuestra vecina anciana que pasaba la mayor parte de su jubilación monitoreando las idas y venidas de todos en nuestra calle. La publicación se titulaba Recordatorio de seguridad del vecindario y contenía una larga advertencia sobre vehículos sospechosos estacionados en la zona a horas inusuales. Enterrado en su divagante narrativa estaba esta joya. He notado el mismo sedán plateado estacionado en Maple Street varias noches a la semana, generalmente entre las 10 de la noche y la medianoche. La conductora parece ser una mujer bien vestida que se sienta en el coche durante 20 o 30 minutos antes de irse. Aunque estoy segura de que hay una explicación inocente, quería recordar a todos que estén atentos a actividades inusuales en nuestro vecindario. La señora Penne había documentado sin saberlo las llamadas telefónicas de Beta con Caton. El sedán plateado era el coche de Beta, y Maple Street era donde iba cuando necesitaba privacidad para sus conversaciones. La publicación ya había atraído una docena de comentarios de vecinos especulando sobre la mujer misteriosa y sus visitas nocturnas. Compartí la publicación con un emoji de risa y el comentario, probablemente alguien haciendo llamadas de trabajo que no quiere molestar a su familia. Yo hago lo mismo a veces. Era una tapadera perfecta. Parecía un vecino solidario defendiendo a la mujer misteriosa mientras en realidad atraía más atención sobre el comportamiento sospechoso. Esa noche, Beta estaba agitada de nuevo. Seguía revisando su teléfono, caminando por la casa, iniciando conversaciones y luego dejándolas a medias. ¿Está bien, Lie?, preguntó de repente. Parecía callada esta mañana. Está bien. Cosas típicas de adolescentes. ¿Estás seguro? No ha dicho nada sobre la escuela, sobre sus amigos. Beta, ¿qué es lo que realmente te molesta? Me miró por un largo momento, y pude verla sopesando sus opciones. Finalmente, dijo, creo que alguien en el trabajo podría estar difundiendo rumores sobre mí. ¿Qué tipo de rumores? No lo sé exactamente, pero ha habido algunos comentarios, algunas miradas, como si la gente supiera algo que yo no sé que saben. Fruncí el ceño con lo que esperaba pareciera preocupación genuina. Eso suena paranoico. ¿Estás segura de que no estás simplemente estresada por el trabajo? Quizás, pero se siente como más que eso. ¿Has hablado con alguien al respecto? ¿Tu jefe? ¿RRHH? Casi sonrió ante eso. Yo soy RRHH, ¿recuerdas? ¿Cierto? Bueno, quizás deberías hablar con Caton al respecto. Ha estado allí más tiempo. Podría tener una mejor lectura de la dinámica de la oficina. El color se le fue de la cara. ¿Por qué sugerirías a Caton específicamente? Sin ninguna razón en particular. Simplemente me pareció alguien que presta atención a esas cosas cuando lo conocí. Asintió lentamente, pero pude ver las ruedas girando. Estaba empezando a entender que su secreto no era tan secreto como había pensado. El jueves trajo un nuevo desarrollo que no había anticipado, pero que estuve encantado de explotar.
Lie llegó a casa de la escuela con noticias que habrían sido devastadoras en circunstancias normales. Papá, necesito decirte algo, dijo, acorralándome en mi oficina. Algunos chicos en la escuela han estado diciendo cosas sobre mamá. Se me encogió el estómago. Había tenido cuidado de mantener a Lie fuera de esto, pero en una ciudad pequeña, los chismes tienen una forma de llegar a todas partes. ¿Qué tipo de cosas? Cosas estúpidas. Rumores sobre que tiene una aventura o algo así. Les dije que eran idiotas, pero, se interrumpió, estudiando mi cara. No es verdad, ¿verdad? Miré a mi hija. La miré de verdad. 16 años, inteligente como un látigo, con toda su vida por delante. Se merecía algo mejor que quedar atrapada en el fuego cruzado del matrimonio en desintegración de sus padres. Pero también se merecía la verdad. No lo sé, dije finalmente. Espero que no. ¿Esperas que no, papá? ¿Qué significa eso? Significa que yo también he estado preguntándome sobre algunas cosas. Tu madre ha estado trabajando muchas noches hasta tarde últimamente, y algunas de sus explicaciones no cuadran del todo. Lie se hundió en la silla frente a mi escritorio. Oh, Dios mío, esto está sucediendo de verdad, ¿no? No sé qué está sucediendo todavía, pero quiero que sepas que, sea lo que sea que esté pasando entre tu madre y yo, no tiene nada que ver contigo. Ambos te queremos, y eso nunca va a cambiar. Asintió, pero pude ver lágrimas formándose en sus ojos. ¿Se van a divorciar? Sinceramente, no lo sé, pero si lo hacemos, me aseguraré de que estés bien. Es una promesa. Me abrazó entonces, feroz y desesperada, y sentí una punzada de culpa por primera vez desde que todo esto comenzó. Lie iba a salir herida sin importar cómo se desarrollara esto, y no había nada que pudiera hacer para protegerla de eso, pero podía asegurarme de que entendiera quién era responsable de destruir nuestra familia. Esa noche, decidí escalar las cosas aún más. Mientras Beta estaba en la ducha, usé su portátil. Conocía su contraseña, por supuesto, para acceder a su cuenta de correo electrónico. Lo que encontré allí fue más condenatorio que cualquier cosa que hubiera descubierto hasta ahora. Meses de correspondencia con Catton, cada vez más íntima y explícita. Planes para escapadas de fin de semana que coincidían con sus conferencias de trabajo, discusiones sobre dejar a sus respectivos cónyuges y empezar de nuevo juntos. Lo más condenatorio de todo, un intercambio reciente donde debatían si yo me estaba volviendo sospechoso y cómo manejar la situación si me enteraba. El último mensaje de Catton fue particularmente revelador. Quizás deberíamos enfriar las cosas por un tiempo. Tu esposo preguntó por mí específicamente, y Jennifer ha estado llamando con preguntas sobre mis finanzas. Creo que alguien nos está observando. La respuesta de Beta, estás siendo paranoico. Saurin es completamente ajeno. Está tan absorto en su trabajo que no se daría cuenta si te trajera a casa a cenar. Hice capturas de pantalla de todo, lo añadí a mi archivo de pruebas y comencé a planificar la fase final de mi campaña. El viernes por la mañana, puse mi plan en marcha. Había creado una nueva cuenta de correo electrónico anónima y la usé para enviar mensajes cuidadosamente elaborados a personas clave en sus círculos profesionales y sociales, no acusaciones. Era demasiado inteligente para eso. En cambio, envié mensajes de amigo preocupado, que planteaban preguntas y proporcionaban la información justa para alentar una mayor investigación. A la junta directiva de Nexus Technologies, espero que esto no viole ninguna confidencialidad, pero pensé que deberían estar al tanto de algunos posibles conflictos de intereses que involucran a empleados candidatos a una promoción. He adjuntado alguna documentación que podría ser relevante para su proceso de revisión. A las esposas de los amigos de trabajo de Beta, odio ser la portadora de malas noticias, pero pensé que deberían saber que algunos de los eventos de trabajo a los que sus esposos han estado asistiendo podrían no ser lo que parecen. He incluido algunas fotos que podrían interesarles. Al diario de negocios local que cubría nuestro sector tecnológico, podría haber una historia interesante sobre la cultura corporativa y los límites profesionales en algunas de nuestras empresas locales. He adjuntado alguna documentación que ilustra cómo las relaciones personales pueden afectar las decisiones empresariales. Cada mensaje fue cuidadosamente adaptado a su destinatario, diseñado para desencadenar la máxima cantidad de investigación y chismes mientras mantenía mi anonimato. Para el viernes por la tarde, los efectos ya eran visibles.
Beta llegó a casa temprano, con aspecto de haber sido atropellada por un camión. Tenemos que hablar, dijo tan pronto como entró por la puerta. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre nuestro matrimonio? Sobre si confías en mí. Dejé mi café y le presté toda mi atención. ¿Debería confiar en ti? Por supuesto que deberías. Pero últimamente, siento que sospechas de todo lo que hago, de todo lo que digo. Y ahora hay gente en el trabajo haciendo preguntas, haciendo comentarios. Necesito saber si has estado hablando con la gente sobre nuestra relación. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre mi horario de trabajo, sobre con quién paso el tiempo, sobre si hay problemas en nuestro matrimonio. Negué con la cabeza lentamente. No he hablado con nadie sobre nuestra relación, pero si la gente está haciendo preguntas, quizás deberías pensar por qué podría ser. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que si le estás dando a la gente razones para sospechar, esa no es mi culpa. Me miró por un largo momento, y pude verla tratando de decidir cuánto revelar. Saurin, necesito que seas honesto conmigo. ¿Crees que estoy teniendo una aventura? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. Podría haberlo terminado allí mismo. Podría haberla confrontado con todo lo que sabía. Podría haber iniciado los procedimientos de divorcio y seguir con mi vida. En cambio, elegí girar el cuchillo un poco más profundo. Creo que me has estado mintiendo, dije en voz baja. Creo que me has estado mintiendo durante meses. Y creo que estás más preocupada por proteger tus secretos que por salvar nuestro matrimonio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Nunca quise que nada de esto sucediera. ¿Nada de que sucediera, Beta? Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Incluso ahora, incluso cuando estaba atrapada, no podía obligarse a decir la verdad. Creo que deberías quedarte en otro lugar esta noche, dije. Darnos a ambos un poco de espacio para pensar en lo que realmente queremos. Asintió y subió a hacer una maleta. 20 minutos después, se había ido, y yo estaba solo en la casa que una vez había sido nuestro hogar, pero aún no había terminado con ella. Ni siquiera cerca. El sábado por la mañana llegó con una claridad cristalina, el tipo de clima que hace que todo parezca posible. Me desperté solo en mi cama por primera vez en 16 años, y en lugar de sentirme solo, me sentí liberado. Hoy era el día en que terminaría lo que había comenzado. Beta me había enviado un mensaje a las 2 de la madrugada. Me quedo en el Hotel Madison en el centro. Deberíamos hablar cuando estés listo. Ninguna mención de dónde había pasado realmente la noche, aunque estaba bastante seguro de que no fue en ningún hotel. Hice café, revisé mis archivos una vez más y comencé a implementar la fase final de mi plan. Primero, llamé a Patricia Hendricks y programé una reunión de emergencia para el lunes por la mañana. Estoy listo para presentar la demanda, le dije. Y tengo todo lo que discutimos, más bastante más. A continuación, me puse en contacto con Mick. Es la hora, dije cuando respondió. ¿Estás listo para esto? He estado listo desde el martes. ¿Qué necesitas? Encuéntrame en la oficina en 1 hora y trae tu cámara. La oficina de Mick era en realidad un almacén sobre The Drap, donde guardaba sus registros comerciales y, lo que es más importante, su colección de equipos de vigilancia que le quedaron de su breve carrera como investigador privado. Se había licenciado años atrás durante su divorcio, aprendió que tenía talento para descubrir secretos, pero descubrió que no tenía el estómago para ganarse la vida con la miseria de otras personas. Hoy, su aprensión no sería un problema. Pasamos la mañana revisando todo lo que había recopilado y planeando nuestros movimientos finales. La belleza de mi enfoque era que nunca había hecho nada ilegal, nunca había cruzado ninguna línea que no pudiera explicarse como las acciones de un esposo preocupado que protege sus intereses. Pero ahora era el momento de hacerlo público. ¿Seguro de esto?, preguntó Mick mientras cargábamos su equipo en mi coche. Una vez que aprietes este gatillo, no hay vuelta atrás. He estado seguro desde el momento en que me enteré. Ellos tomaron su decisión. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Nuestra primera parada fue el edificio de apartamentos de Catton. Había estado observando sus patrones durante semanas y sabía que normalmente iba al gimnasio los sábados por la tarde, saliendo alrededor de la 1 de la tarde y regresando a las 3.
Eso nos daba una ventana de 2 horas para trabajar. Nos posicionamos al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada del edificio y el aparcamiento. A las 12:47, Catton salió con su ropa de entrenamiento, se subió a su BMW alquilado y se fue. 17 minutos después, el coche de Beta entró en el área de estacionamiento para visitantes. Ahí está nuestra confirmación, dije, ajustando el teleobjetivo de la cámara de Mick. No se está quedando en ningún hotel. Documentamos su llegada, su uso del código de acceso para entrar al edificio, su cómoda familiaridad con la rutina. Luego esperamos. A las 2:15, salieron juntos. Beta se había cambiado de ropa. Ahora llevaba una de las camisas de Catton sobre sus vaqueros, y su pelo tenía el aspecto despeinado de alguien que había pasado la tarde en la cama. Caminaron hacia sus coches con la fácil intimidad de una pareja que había superado la fase de esconderse. Los seguimos hasta Riverside Tavern, su lugar habitual, y documentamos su almuerzo. Las fotos eran devastadoras, no porque mostraran algo explícitamente inapropiado, sino porque capturaban el inconfundible lenguaje corporal de dos personas enamoradas. La forma en que Catton le tocaba la mano sobre la mesa. La forma en que Beta se reía de sus chistes. La forma en que se inclinaban el uno hacia el otro como si fueran las únicas dos personas en el mundo. ¿Estás captando todo esto?, le pregunté a Mick. Cada fotograma. Esto es mejor que cualquier cosa que pudieras montar. Después del almuerzo, fueron de compras juntos al centro comercial de lujo al otro lado de la ciudad. Más fotos. Catton llevando las bolsas de Beta. Beta probándose joyas mientras Catton observaba con aprobación. Ambos actuando como cualquier otra pareja de fin de semana haciendo recados juntos. La parada final fue la más condenatoria. Fueron a una tienda de muebles y pasaron una hora mirando juegos de dormitorio y mesas de cocina, claramente planeando un futuro compartido. Observé a través de las ventanas de la tienda mientras debatían los méritos de diferentes colchones. Mientras Beta señalaba características en un juego de comedor, mientras Catton sacaba su teléfono para mostrarle algo que la hizo aplaudir con deleite, estaban comprando para su nueva vida juntos, la que planeaban construir sobre las ruinas de nuestro matrimonio. Es suficiente, le dije a Mick. Tenemos todo lo que necesitamos. El domingo fue día de preparación. Pasé horas organizando las pruebas, creando una cronología completa y preparando los materiales para un impacto máximo. Ya no estaba solo documentando una aventura. Estaba contando una historia. La historia de dos personas que habían traicionado a sus familias, a sus colegas y a sus obligaciones profesionales en busca de sus propios deseos egoístas. También hice copias de todo y las guardé en múltiples ubicaciones. Almacenamiento en la nube, discos duros físicos, caja de seguridad. Si Beta y Catton pensaban que podían hacer que esto desapareciera con amenazas legales o intimidación, estaban a punto de aprender lo contrario. El domingo por la noche, Beta llamó. ¿Podemos hablar?, preguntó. Creo que necesitamos aclarar las cosas. Creo que es una buena idea. ¿Por qué no vienes a casa sobre las 8? Llegó exactamente a tiempo, con aspecto nervioso, pero decidida. Se vistió con cuidado, ni demasiado informal, ni demasiado formal, como si intentara encontrar el tono adecuado para una conversación difícil. Gracias por aceptar verme, dijo mientras nos acomodábamos en la sala de estar. Todavía estamos casados, por ahora. Se estremeció ante ese calificativo, pero continuó. Saurin, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros últimamente, y sé que tienes preguntas sobre mi horario de trabajo, sobre parte del tiempo que he estado pasando fuera de casa. Tengo preguntas. Quiero ser honesta contigo. Ha habido algunas complicaciones en el trabajo, situaciones que me han requerido pasar más tiempo del habitual gestionando relaciones y resolviendo conflictos. Casi admiré su compromiso con los eufemismos corporativos. El adulterio se había convertido en gestionar relaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Problemas de personal, conflictos de intereses, el tipo de cosas que requieren un manejo delicado para evitar problemas legales para la empresa. Y estas complicaciones te han requerido trabajar estrechamente con Catton Marine. El color se le fue de la cara. ¿Cómo sabes de Catton? Sé muchas cosas, Beta. La pregunta es si vas a seguir mintiéndome o vas a empezar a decir la verdad. Estuvo en silencio por un largo momento, sopesando sus opciones.
Finalmente, dijo, Caton y yo hemos desarrollado una relación de trabajo cercana, quizás más cercana de lo que es enteramente apropiado, pero no es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? No lo sé. Pero sea lo que sea que hayas oído, lo que la gente esté diciendo, se ha exagerado. Me levanté y fui a mi escritorio, volviendo con una carpeta de Manila. Déjame mostrarte lo que pienso. Abrí la carpeta y comencé a colocar fotos en la mesa de café entre nosotros. Beta y Caton en restaurantes. Beta y Caton caminando juntos por el distrito de las artes. Beta y Caton comprando muebles. Beta entrando en su edificio de apartamentos. Beta saliendo de su edificio de apartamentos llevando su ropa. Con cada foto, la compostura de Beta se desmoronaba un poco más. ¿De dónde has sacado esto?, susurró. ¿Importa? La pregunta es si vas a seguir insultando mi inteligencia con mentiras sobre complicaciones laborales y problemas de personal. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Saurin, por favor, déjame explicarte. Estoy escuchando. Empezó como una simple amistad. Alguien con quien hablar sobre el estrés del trabajo, sobre sentirse poco apreciada en casa. Nunca quise que se convirtiera en nada más. Pero se convirtió en más. Sí, pero eso no significa que no te quiera. No significa que nuestro matrimonio no me importe. Recogí las fotos y las devolví a la carpeta. En realidad, Beta, eso es exactamente lo que significa. Cuando eliges construir una relación con otra persona, cuando le mientes a tu esposo y a tu hija. Cuando planeas un futuro con tu amante mientras finges estar comprometida con tu familia. Eso es exactamente lo que significa. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos superarlo. La gente se recupera de las aventuras todo el tiempo. Algunas personas sí. Pero esas son personas que confiesan sus errores, que asumen la responsabilidad de sus elecciones, que ponen su matrimonio en primer lugar. Tú no has hecho ninguna de esas cosas. Estoy tratando de hacerlo ahora. No, estás tratando de minimizar el daño ahora que te han pillado. Hay una diferencia. Se levantó, caminando hacia la ventana y de regreso. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Nada. Es demasiado tarde para eso. No es demasiado tarde. Tenemos 16 años juntos. Tenemos a Lie. Tenemos una vida. Eso tiene que contar para algo. Contaba para algo cuando pensaba que era real. Ahora, sé que era solo una actuación que estabas montando mientras averiguabas tu estrategia de salida. Eso no es verdad. Abrí la carpeta de nuevo y saqué impresiones de sus intercambios de correo electrónico con Caton. ¿En serio? Porque estos mensajes cuentan una historia diferente. Mensajes sobre dejar a su cónyuge y empezar de nuevo. Mensajes sobre si me estaba volviendo sospechoso y cómo manejar la situación. Mensajes sobre lo ajeno que soy. Lo absorto que estoy en mi trabajo. Como no me daría cuenta si lo trajeras a cenar a casa. Leyó los correos electrónicos, su rostro pasando por la conmoción, la ira y finalmente la resignación. Hackeaste mi correo electrónico. Usé el portátil que compartimos y la contraseña que me diste. Nada ilegal en eso. Me has estado espiando. Me he estado protegiendo de alguien que me mentía todos los días. Se hundió de nuevo en su silla, finalmente entendiendo el alcance de lo que sabía y lo que había documentado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora te toca experimentar las consecuencias de tus elecciones. He solicitado el divorcio. Mi abogada tiene todas estas pruebas. Y mañana, todos en tu círculo profesional y social van a entender exactamente quién eres realmente. Saurin, por favor, piensa en Lie. Piensa en lo que esto le hará. He pensado en Lie. He pensado en cómo le has estado mintiendo todos los días. He pensado en cómo has estado planeando abandonarla por tu nueva vida con Caton. He pensado en cómo se merece algo mejor que padres que mienten y engañan y fingen que su familia es algo que no es. Nunca planeé abandonarla. ¿No? ¿Qué pensabas exactamente que pasaría cuando tú y Caton comenzaran su nueva vida juntos? ¿Pensabas que ella simplemente haría una transición sin problemas entre su familia rota y tu nueva relación perfecta?
Beta no tuvo respuesta para eso. Esto es lo que va a pasar, continué. Te vas a mudar de esta casa. Le vas a explicar a Lie por qué su familia se está desmoronando, y vas a asumir toda la responsabilidad por tus elecciones. Vas a lidiar con las consecuencias profesionales de tu aventura con un colega. Y vas a descubrir que las acciones tienen consecuencias, incluso para las personas que se creen demasiado listas para ser atrapadas. ¿Y si no lo hago? Entonces todo lo que se hará de conocimiento público de maneras que serán mucho más vergonzosas y mucho más dañinas que si lo manejas con la dignidad que te quede. Me miró por un largo momento, y pude verla finalmente entender que no era el esposo ajeno que ella había pensado que era. Nunca quise que sucediera de esta manera, dijo finalmente. Pero sí quisiste que sucediera. Tomaste una decisión, Beta. Cada día durante meses, tomaste la misma decisión. Ahora te toca vivir con ella. Se fue sin otra palabra, y la observé desde la ventana mientras se alejaba en la oscuridad. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas complicaciones, nuevo dolor para todos los involucrados. Pero esta noche, por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. La verdad finalmente había salido a la luz, y el ajuste de cuentas había comenzado. El lunes por la mañana amaneció gris y frío. A juego con mi humor mientras me preparaba para lo que sabía que sería uno de los días más difíciles de mi vida. No porque me arrepintiera de mis acciones, no lo hacía, sino porque hoy era el día en que todo se volvería irreversible. Estaba en mi oficina a las 6 de la mañana haciendo los preparativos finales. Los papeles del divorcio estaban listos para ser presentados. Las pruebas estaban organizadas y copiadas. Las filtraciones estratégicas que había orquestado durante la última semana estaban empezando a dar sus frutos. Mi teléfono había estado vibrando todo el fin de semana con mensajes de amigos y vecinos preguntando si todo estaba bien y si los rumores que habían oído eran ciertos. A las 8 de la mañana en punto, entré en la oficina de Patricia Hendricks con 3 cajas de documentación. Señor Baldón, dijo, mirando las cajas con interés profesional. Supongo que ha estado ocupado desde nuestra última reunión. Muy ocupado. Creo que encontrará todo lo que necesita para asegurar que este divorcio proceda rápidamente y a mi favor. Pasamos 2 horas revisando las pruebas. La expresión de Patricia se volvía más impresionada con cada revelación. Los registros financieros que mostraban los gastos relacionados con la aventura de Beta, la cronología documentada del engaño, los intercambios de correo electrónico planeando su futuro juntos, las fotografías de su viaje de compras de fin de semana para muebles. Esto es notablemente completo, dijo finalmente. El abogado de su esposa va a tener muy poco margen de maniobra. Esa es la idea. Debo advertirle, sin embargo, cuando esto se haga público, y se hará público, va a haber consecuencias significativas. ¿Está preparado para eso? Me he estado preparando durante meses. Presentamos los papeles a las 11 de la mañana. Para el mediodía, Beta sería notificada en su oficina frente a sus colegas con los papeles del divorcio que incluían un recuento detallado de su infidelidad. El momento fue deliberado, máxima vergüenza profesional con mínimo riesgo legal. Mi siguiente parada fue la escuela de Lie. Había llamado esa mañana y arreglado encontrarme con ella durante su hora de almuerzo. Se merecía escuchar toda la verdad de mí antes de escuchar versiones distorsionadas de sus compañeros de clase o, peor aún, de su madre. La encontré en la cafetería picoteando una ensalada y mirando su teléfono. Levantó la vista cuando me acerqué y pude ver el cansancio en sus ojos. Papá, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar en un lugar privado. Me siguió a un aula vacía y cerré la puerta detrás de nosotros. Lie, necesito decirte algunas cosas sobre tu madre y yo. Cosas que van a ser difíciles de escuchar. ¿Es sobre el divorcio? Me detuve en seco. ¿Cómo sabías del divorcio? Mamá me llamó esta mañana. Estaba llorando y dijo que habías presentado los papeles y que necesitaba escuchar su versión de la historia primero. Por supuesto que lo había hecho. Incluso ahora, Beta estaba tratando de controlar la narrativa. ¿Qué te dijo? ¿Que habías estado sospechoso y paranoico? ¿Que habías contratado gente para seguirla? ¿Que habías exagerado algunas relaciones de trabajo inocentes y destruido la familia por nada? Me senté frente a ella, eligiendo mis palabras con cuidado. Lie,
Tu madre ha estado teniendo una aventura con un hombre llamado Caton Marin durante al menos 8 meses. Tengo una extensa documentación de su relación, fotos, correos electrónicos, registros financieros. Esto no es paranoia ni sospecha. Esto es un hecho documentado. Me miró fijamente, su rostro pasando por la incredulidad, la ira y el dolor. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera. Saqué mi teléfono y le mostré algunas de las fotos menos dañinas. Beta y Caton en restaurantes, caminando juntos, claramente íntimos, pero no explícitamente inapropiados. Lamento que tengas que ver esto. Lie miró las fotos por un largo tiempo y vi morir su infancia en tiempo real. ¿Por qué?, susurró finalmente. No lo sé. La gente toma decisiones y a veces esas decisiones hieren a las personas que más los aman. Nos va a dejar. No sé qué está planeando, pero quiero que sepas que pase lo que pase entre tu madre y yo, siempre tendrás un hogar conmigo. Es una promesa. Empezó a llorar entonces, y la abracé mientras sollozaba por la familia que estaba desapareciendo ante sus ojos. Cuando finalmente se compuso, me miró con una madurez que me rompió el corazón. ¿Qué pasa ahora? Ahora averiguamos cómo seguir adelante. Va a ser un lío por un tiempo, y la gente va a decir cosas que duelen, pero lo superaremos. ¿Van a intentar volver a estar juntos? No. Algunas cosas no se pueden arreglar, cariño. Pero eso no significa que dejemos de ser una familia. Solo significa que nuestra familia va a verse diferente. Llevé a Lie a casa y pasé la tarde ayudándola a procesar lo que había aprendido. A las 4 de la tarde, mi teléfono sonaba constantemente. Amigos que habían oído rumores, vecinos que habían visto los papeles del divorcio siendo entregados, colegas que se habían enterado del escándalo. Ignoré la mayoría de las llamadas, pero sí respondí cuando llamó Mick. Santo cielo, Saurin. Toda la ciudad está hablando de esto. Beta fue notificada en el trabajo en la sala de conferencias frente a todo el equipo ejecutivo. Aparentemente, se derrumbó por completo. Y a Caton le entregaron al mismo tiempo una orden de cese y desistimiento con respecto al contacto con mi esposa durante los procedimientos de divorcio. También recibió una visita del departamento de cumplimiento de la empresa sobre algunas irregularidades en la cuenta de gastos. Eres un magnífico bastardo. ¿Cómo lo llevas? Mejor de lo que esperaba. Se siente bien tener todo al descubierto. Esa noche trajo un visitante inesperado. Estaba preparando la cena cuando sonó el timbre y abrí la puerta para encontrar a Caton Marin de pie en mi porche, con aspecto de haber envejecido 10 años en la última semana. Tenemos que hablar, dijo. No creo que tengamos que hacerlo. Por favor, solo 5 minutos. En contra de mi buen juicio, lo dejé entrar. Se quedó torpemente en mi sala de estar, claramente incómodo, pero decidido a decir lo que tenía que decir. Quiero que sepas que nunca tuve la intención de que nada de esto sucediera, comenzó. ¿Pero sucedió? Sí, sucedió. Y asumo toda la responsabilidad por mi parte en ello. ¿Tu parte? ¿Te refieres a la parte en la que perseguiste a una mujer casada? ¿O la parte en la que la ayudaste a mentirle a su esposo y a su hija durante meses? Se estremeció pero continuó. Sé que tienes todo el derecho a estar enojado. Pero quiero que sepas que Beta y yo, lo que tenemos es real. Nos amamos. Felicidades. Estoy seguro de que serán muy felices juntos. Queremos manejar esto con la mayor dignidad posible por el bien de todos. Casi me reí. ¿Dignidad? ¿Crees que hay dignidad en el adulterio? ¿Crees que hay dignidad en destruir una familia? Creo que hay dignidad en ser honestos sobre nuestros sentimientos y tratar de minimizar el daño a todos los involucrados. El momento de minimizar el daño fue hace 8 meses, antes de que comenzaras tu aventura. Ahora te toca lidiar con las consecuencias. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué se necesita para que canceles esta campaña de acoso? ¿Acoso? Documenté su relación y solicité el divorcio. Todo lo que he hecho ha sido legal y apropiado. Has destruido la reputación de Beta. Has sabotajeado mi carrera. Has puesto a nuestros amigos y colegas en nuestra contra. He dicho la verdad.
Si la verdad ha destruido sus reputaciones, quizás deberían haber pensado en eso antes de empezar a mentir. La compostura de Caton finalmente se rompió. Maldito santurrón. Te crees una especie de héroe, pero solo eres un hombre amargado que no puede aceptar que su esposa encontró a alguien mejor. Me levanté lentamente y Caton debe haber visto algo en mi expresión que lo hizo retroceder. Fuera de mi casa, dije en voz baja. Con gusto. Pero esto no ha terminado. Sí, ha terminado. Tu relación con mi esposa ha terminado. Tu contacto con mi familia ha terminado. Y si vienes a mi casa de nuevo o me contactas de alguna manera, te haré arrestar por acoso. Se fue sin otra palabra, y lo vi alejarse, sabiendo que nunca lo volvería a ver. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones legales, arreglos de custodia y consecuencias sociales. El escándalo se había extendido por toda nuestra comunidad. Nexus Technologies llevó a cabo una investigación interna que resultó en que tanto Beta como Caton fueran puestos en licencia administrativa pendiente de revisión. El diario de negocios local publicó una historia sobre los límites profesionales y la cultura corporativa que no mencionaba nombres, pero que claramente trataba sobre su situación. Los grupos de redes sociales del vecindario bullían de chismes y especulaciones. Beta se mudó de la casa a un apartamento al otro lado de la ciudad. Intentó varias veces organizar reuniones para arreglar las cosas, pero me negué. No quedaba nada por arreglar. Lie luchó con la transición, alternando entre la ira hacia sus dos padres y los intentos desesperados por volver a unirnos. Pero era resistente, y gradualmente comenzó a aceptar la nueva realidad. 3 meses después de que presentara la demanda de divorcio, el acuerdo se finalizó. Me quedé con la casa, la mayoría de nuestros bienes y la custodia principal de Lie. Beta se quedó con su coche, sus pertenencias personales y el derecho a ver a su hija los fines de semana. También se quedó con Caton, aunque su relación no sobrevivió al escrutinio público y a las consecuencias profesionales. Según amigos en común, rompieron en 6 meses, culpándose mutuamente por el desastre que su aventura había creado. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, estaba tomando un café en la misma cafetería donde había observado por primera vez la confrontación en el aparcamiento de Beta y Caton. La mañana era brillante y clara, y estaba revisando propuestas para un nuevo cliente cuando vi una figura familiar al otro lado de la calle. Era Beta, caminando sola, con aspecto más viejo y más cansado de lo que recordaba. Iba vestida profesionalmente, pero sin la confianza pulida que una vez había llevado como una armadura. Parecía alguien que había aprendido que las acciones tienen consecuencias, que las mentiras finalmente salen a la superficie y que la traición deja cicatrices en todos los involucrados. No me vio, y no intenté llamar su atención. Ahora éramos extraños, conectados solo por nuestra hija en común y los restos de lo que una vez fue una familia. Terminé mi café, recogí mis papeles y caminé a casa, a la casa que ahora compartía con Lie. Era más tranquila de lo que solía ser y a veces solitaria, pero era honesta de una manera que no lo había sido durante meses antes de que la verdad saliera a la luz. Mientras caminaba, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Me había propuesto exponer la traición de mi esposa y proteger mis intereses. Había tenido éxito más allá de mis expectativas más descabelladas, pero la victoria se sentía diferente de lo que había anticipado, menos triunfante, más necesaria. Había aprendido que la venganza es un plato que se sirve mejor metódicamente, con una documentación cuidadosa y un momento estratégico. Había aprendido que la verdad es más devastadora que cualquier mentira cuando se maneja con precisión. Y había aprendido que a veces destruir algo roto es la única forma de construir algo mejor. Pero lo más importante, había aprendido que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Y que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la destrucción completa de la vida que había pensado que quería. El sol brillaba. Lie me estaba esperando en casa. Y por primera vez en años, sabía exactamente quién era y qué defendía. Era suficiente.